Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Estamos como familia reunidos nuevamente frente a este libro, la Biblia. La Biblia es el mejor manual de crianza y es el mejor manual de vida para todas las personas en todas las etapas de su vida. Así es. Amigo, te felicitamos por llegar hasta aquí en este estudio bíblico con nosotros, por estarnos acompañando. Esta clase es demasiado interesante porque vamos a empezar una sección supremamente importante en este argumento que está dando el apóstol Pablo sobre la integridad. Recordemos que esta serie de segunda carta a los Corintios ha sido titulada Integridad y Autoridad. El apóstol Pablo ya en los capítulos 6 y 7 llegó al clímax, a la cima de su argumentación demostrando su integridad. Él nos ha dejado un gran mensaje y es que la obra no es de él, la obra es del Espíritu Santo. No se le puede atribuir mérito humano a la salvación, ni a las estrategias, ni a las técnicas humanas. Y él ha demostrado sus credenciales como un verdadero siervo, como un verdadero mentor, como un verdadero ministro de Jesucristo. Ahora estos capítulos 8 y 9 son muy importantes y dentro de la argumentación del apóstol Pablo sobre su integridad, los capítulos 8 y 9 han recibido un título especial por parte de nosotros y el título es el siguiente. Dani, atento al título de los capítulos 8 y 9 de segunda carta a los Corintios. Dice así: 16 consejos de Pablo para tener integridad en el manejo del dinero. Voy a volverlo a decir, amigo que me estás escuchando. Los capítulos 8 y 9 de segunda carta a los Corintios han recibido este título. 16 consejos de Pablo para tener integridad en el manejo del dinero. Dani, lo voy a volver a repetir, campeón, para que lo digas aquí en el micrófono. 16 consejos de Pablo para tener integridad en el manejo del dinero. Dime, campeón. 16 consejos de Pablo para tener integridad en el manejo del dinero. Espectacular. Este tema del manejo del dinero es demasiado importante. Por culpa de personas inescrupulosas, de gente que no ha tenido integridad, es que se blasfema, es que se habla mal de la religión, de las organizaciones religiosas, por culpa de personas que no han tenido integridad, tanto en el campo a nivel moral, físico, sexual, como en el campo de las finanzas. Este campo ha sido supremamente delicado, porque los falsos maestros y los falsos mentores, y muchos mentores verdaderos que no tuvieron cuidado ni autodisciplina, cayeron en este terrible pecado y terrible problema. Por eso el apóstol Pablo en los capítulos 8 y 9 nos va a hablar de esto. 16 consejos de Pablo para tener integridad en el manejo del dinero. Porque hay que tener en cuenta que todo líder espiritual, todo mentor, todo maestro de la Biblia se tiene que enfrentar a esta materia. Un mentor debe tener una integridad absoluta a la hora de manejar sus finanzas personales y las ofrendas y donativos. Voy a volver a decirlo porque esto es demasiado importante, amigo que me escuchas, y nosotros como familia. Un mentor debe tener una integridad absoluta a la hora de manejar sus finanzas personales y las ofrendas y donativos. Porque muchos mentores no han tenido integridad en sus finanzas personales. Eso los lleva a no tener integridad con las ofrendas y con los donativos. Y ahí tenemos graves problemas. Vamos a ir a un versículo clave que encontramos en esta serie y es segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículo 21. Vamos a tomar ese versículo como verso lema de los capítulos 8 y 9. 8:21. Lo leo. Dice así: tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Uy, qué versículo tan importante. El apóstol Pablo está hablando de la integridad en el manejo del dinero. Integridad en el manejo del dinero. Voy a volver a leer el versículo 21. Dice así la Biblia: tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Interesantísimo. Supremamente interesante, Dani. Vuelve a leerlo, por favor. Acércate aquí al micrófono, mi rey.
y vamos a leer el versículo 21. 8:21. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Gracias, campeón. Maravilloso versículo, el versículo central. Voy a volver a repetir los conceptos para que, amigo que me estás escuchando, tengas una idea muy clara de estos capítulos 8 y 9 de Segunda Carta a los Corintios. Título que le hemos puesto nosotros en el mejor manual de crianza: 16 consejos de Pablo para tener integridad en el manejo del dinero. Recordemos, un mentor debe tener integridad absoluta a la hora de manejar sus finanzas personales y las ofrendas y los donativos. Tenemos, el versículo 21 dice, del capítulo 8, tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. O sea, el apóstol Pablo dice, vamos a ser íntegros y honorables delante de Dios, pero también delante de los demás. O sea, hay un sistema de rendición de cuentas. Las finanzas en el tema de los maestros bíblicos, las finanzas son un tema muy serio. Eso no es que la gente, ¿qué tal yo, Dani? Yo recibir donativos y recibir donativos y no rendirle cuentas a nadie. Y entonces la gente que me da mis donativos o que me da ofrendas llega y dice, démosle al profe Dani su ofrenda y él verá ya cómo la administra. Eso está muy mal. Eso está muy mal. Yo tengo que tener un sistema de rendición de cuentas. Y yo tengo que ser honorable en el manejo de mis finanzas personales. Yo tengo que tener cuidado de cómo administro mis finanzas personales. Y así lo debe hacer todo maestro de las Sagradas Escrituras. Y sobre todo, todo líder espiritual debe tener cuidado de cómo maneja sus finanzas personales. Interesantísimo esto. Vuelvo a leer el versículo clave. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 21. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Vamos a mirar varias cosas. Voy a nombrar los pasos, algunos pasos, para que los tengamos en cuenta. Según la segunda carta a los Corintios, en los capítulos 8 y 9, vamos a leer algo. Las ofrendas deben ser primero con alegría y con generosidad. Primero con alegría y segundo con generosidad. Tercero, las ofrendas deben ser voluntarias. Nunca. Sí, entonces, paso número 1 de los 16 consejos de Pablo. Consejo número 1, las ofrendas deben ser con alegría. Número 2, con generosidad. Número 3, voluntarias. No son como un impuesto. Que el que no dé ofrenda, entonces va a recibir la maldición del Señor o está robando al Señor. Eso es falso. Número 4, deben ser para causas de verdad comprobadas. Eso no es que yo le diga a alguien, miren, estoy recogiendo un donativo, entonces espero que me den esa platica en la cuenta y les doy mi cuenta para que me consignen. Y la gente dice, pues el profe Dani deberá tener una buena razón. Démosle su plata, consignémosle porque es para una buena causa. Y resulta que la buena causa es para irme a unas vacaciones en Hawái. Ay, 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 cuidado. Eso estaría muy mal y por eso cuando, amigo que me estés escuchando y nosotros demos una ofrenda o un donativo, verifiquemos hacia dónde van esos fondos. Número 5, debe ser con bondad. Número 6, deben ser con amor. Número 7, deben ser con equilibrio. Eso no es que voy a dar todo, como algunos maestros falsos dicen, ¿no? Que dicen, llegan y le dicen a la gente, dé hasta que le duela. Y hasta que le duela es que hay señoras que malinterpretan eso y tienen lo de su arriendito. Y dicen, ay, pues hasta que duela, pues voy a darle a ese líder hasta la plata de mi arriendo y Dios proveerá. Y resulta que esa pobre señora terminó en un desbalance increíble y terminó siendo estafada porque no dio con equilibrio. Debe ser número 8, con anhelo de ayudar, no para ganar algo. Porque hay gente que dice, no, yo doy porque con eso se me multiplica. O me va bien en el negocio. Claro, no, es que yo tengo que dar porque si no, no soy prosperado. Uy, es con el anhelo de ayudar. Otra cosa, la ofrenda debe ser planeada. Esa es la 9, correcto, tiene que ser presupuestada. Eso no es que lo vayan cogiendo a uno a quemarropa de manera emocional y que dé y oiga, ¿y eso estaba en el presupuesto? No, entonces no dé. Otra cosa, número 10, debe ser con un sistema de rendición de cuentas.
Entonces, un ejemplo, ok, yo te voy a dar el donativo para tu fundación, ¿es correcto? Sí. Pero yo quiero ver o sea, cómo vas a administrar ese dinero que te voy a dar a tu fundación. Exacto, ¿a dónde va a ir Sí, ese quiero ver dinero? o sea, quiero ver el resultado. Dame una rendición de cuentas, porque yo no te voy a regalar 100.000 pesos a la fundación si yo no veo el resultado. Número 11. Bueno, sí. Yo debo verificar personalmente qué tipo de ayuda necesita realmente la persona. Eso no es ayudemos al profe Dani, que él verá cómo lo administra. No, no, no. Analicemos. Él tiene qué tipo de necesidad. ¿Qué tipo de necesidad es? Porque recuerda, Margie, el paso número 11 es verifica personalmente qué tipo de ayuda necesita realmente la persona. Porque no siempre es económica. Exacto, no siempre es dinero. No siempre es plata. A veces hay gente que confunde que, ay, estoy tan triste, deme un donativo. Entonces, ay, si está tan triste. Oye, pero ¿qué tiene que ver la tristeza con el donativo? ¿Qué tipo de ayuda de verdad necesita esa persona? Número 12. Por favor, debemos verificar que sean personas de bien y que sean responsables. Número 13. No ayude a personas que realmente no lo necesitan. O sea, si hay personas que realmente no necesitan la ayuda, ¿por qué lo ayuda? Porque eso genera incapacidad y pereza, dice la Biblia. Sí. Número 14. No ayudar con sabiduría daña a las personas, Excelente. los vuelve perezosos. Número Ayuda. 15. Miren este, paso número 15 de los consejos del apóstol Pablo para la integridad en el manejo de las finanzas. Y es, hay que darle un salario justo a los maestros de la Biblia. ¿Eso qué quiere decir? Las personas que enseñamos la Biblia, pues obviamente ¿de qué vivimos? Pues de dar clases. ¿Queda claro? De enseñar la Biblia. De enseñar la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra aspiración no debe ser millonarios. Eso es un error. Ajá. Tampoco, entonces, no, pues que el maestro de la Biblia, si acaso para el arriendo, si acaso para el mercado, tampoco. O sea, tiene que haber un equilibrio y por eso el maestro que enseña la Biblia necesita recibir un salario justo. Justo. Ni millonario, pero tampoco en la indigencia. Justo, que le alcance para cubrir su techo, su mercado, sus necesidades básicas, Ok. que para su familia, lo que es justo. No que, ay, sí, un salario justo. Y no, y es que él con su familia estaba tan estresado que él sí necesitaba unas vacaciones y fue un tour por Europa. Y de paso por las islas griegas. Y de paso, pues también, es que las compritas en Nueva York salen hasta más baratas en ciertas temporadas del año. Y también, pobrecito, él no puede andar en un carrito sencillo, él necesita una camioneta porque también él sufre de claustrofobia y se siente encerrado en un carro pequeño. Tampoco. Si ven cómo en esto hay que tener sabiduría. Por eso el paso número 15 es un salario justo a los maestros de la Biblia, no millonarios y tampoco pasando necesidades. Ahí está la clave, justo, equitativo y sobrio. Ese es el paso número 15. Correcto. El consejo número 15, ¿verdad? Así es. Quiere decir que nosotros debemos verificar por nosotros mismos a quién damos dinero y que sea justo. Nunca permitamos el abuso. Paso número 16. Los verdaderos seguidores de Jesucristo somos productivos y trabajamos. Así es. Sí, O sea, no existe alguien como un seguidor de Jesucristo que llegue justo a la hora del almuerzo, que llegue justo a la hora de la comida de visita y entonces a toda hora come el pan de balde sin trabajarlo. O que siempre en sus charlas cuenta los anhelos que necesita, de lo que quiere, pero pues no lo vemos trabajar por eso, sino cuenta como que entre líneas está despidiendo. Correcto, cuidado con los maestros bíblicos que no trabajan, cuidado. Un maestro bíblico tiene que ser trabajador, tiene que trabajar, por favor, tengamos eso en cuenta. 16 consejos del apóstol Pablo. Y ahora sí, vamos a la lectura bíblica. Vamos a leer entonces de corrido, teniendo en cuenta esto. Vamos a leer, por favor, tengamos en cuenta estos pasos. Sí. ¿Listo, Dani? ¿Preparado? Capítulo 8 y capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios. Y entonces dice así la Biblia. ¿Lo tienes, Dani? Capítulo 8. Dice así. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia,
nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan ingenuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. Este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron, que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Claro, con eso no quiero decir que lo que ustedes den deba hacerles fácil la vida a otros y difícil a ustedes. Solo quiero decir que debería haber cierta igualdad. Ahora mismo, ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad, como dicen las Escrituras. A los que recogieron mucho, nada les sobró, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltó. Por lo tanto, gracias a Dios, quien le ha dado a Tito el mismo entusiasmo que yo tengo por ustedes, Tito recibió con agrado nuestra petición de que él volviera a visitarlos. De hecho, él mismo estaba deseoso por ir a verlos. También les enviamos junto con Tito a otro hermano, a quien todas las iglesias elogian como predicador de la buena noticia. Las iglesias lo nombraron para que nos acompañara a llevar la ofrenda a Jerusalén, un servicio que glorifica al Señor y que demuestra nuestro anhelo de ayudar. Viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Además, les enviamos junto con ellos a otro de nuestros hermanos que muchas veces ha demostrado lo que es y en varias ocasiones ha manifestado su gran fervor. Ahora está aún más entusiasmado debido a la gran confianza que tiene en ustedes. Si alguien pregunta por Tito, díganle que él es mi colaborador, quien trabaja conmigo para ayudarlos, y los hermanos que lo acompañan fueron enviados por las iglesias y le dan honor a Cristo. Así que demuéstrenles su amor y pruébenles a todas las iglesias que está justificada nuestra jactancia por ustedes. En realidad, no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé lo deseosos que están de ayudar y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes, los de Grecia, hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda. De hecho, fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaran a dar. Les envío estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos, como les he estado diciendo a ellos, y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes. Sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes, si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados, después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda de mala gana. Recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir, ojo esto chicos, 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar.
y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros, como dicen las Escrituras. Ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. Muy bien, hemos leído Segunda Carta a los Corintios, capítulos 8 y 9. ¿Qué encontramos aquí? Vuelvo y lo repito. En el versículo 2, alegría y generosidad. En el versículo 3, las ofrendas deben ser voluntarias, igual que en el capítulo 9, versículo 5. En el capítulo 8, 4, debe ser para causas de verdad comprobadas. Eso lo dijo en el versículo también, capítulo 9, versículo 1. En el capítulo 8, versículo 7, deben ser bondadosas. En el versículo 8 del capítulo 8, deben ser con amor. En el versículo 12, debe ser con equilibrio. En el versículo 19, deben ser con anhelo de ayudar. En el capítulo 9, versículo 7, debe ser planeada y con sobriedad. Y en el capítulo 8, versículo 21, debe ser con un sistema de rendición de cuentas. Qué interesante. Vamos a ir a otros textos del apóstol Pablo donde aclara este tema del manejo de las ofrendas. Porque recuerden, esto tiene un título, 16 consejos de Pablo para tener integridad en el manejo del dinero. Ojo amigo, nunca te vayas a dejar manipular de los falsos maestros que se caracterizan por no tener integridad en las finanzas. Vamos a primera carta a Timoteo, Dani, capítulo 5, versículo 3. Primera carta a Timoteo 5, 3. Interesante, la Biblia tiene unidad, coherencia y lógica. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer hasta el 18. ¿Lo tienes, Dani? Sí, ya casi. Dice así: atiende a toda viuda que no tenga a nadie quien la cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios, día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda, pero la viuda que solamente vive para el placer está espiritualmente muerta en vida. Dale estas instrucciones a la iglesia para que nadie quede expuesto a la crítica. ¿Sí ve? Expuesto a la crítica por las finanzas. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familias, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Para que una viuda esté en la lista de ayuda, tiene que tener al menos 60 años y haberle sido fiel a su marido. Debe ser alguien que se haya ganado el respeto de todos por el bien que haya hecho. Por ejemplo, crió bien a sus hijos, fue amable con los extranjeros y sirvió con humildad a otros creyentes, ha ayudado a los que están en dificultades, ha estado siempre dispuesta a hacer el bien. Las viudas más jóvenes no deberían estar en la lista de ayuda porque sus deseos físicos podrán más que su devoción a Cristo y querrán volver a casarse. De esa manera serían culpables de romper su promesa anterior. Y si están en la lista, se acostumbrarán a ser perezosas y pasarán todo el tiempo yendo de casa en casa chismeando, entrometiéndose en la vida de los demás y hablando de lo que no deben. Así que yo aconsejo a estas viudas jóvenes que vuelvan a casarse, que tengan hijos y que cuiden de sus propios hogares. Entonces el enemigo no podrá decir nada en contra de ellas, pues me temo que algunas ya se han descarriado y ahora siguen a Satanás.
Si una mujer creyente tiene parientes que son viudas, debe cuidar de ellas y no darle a la iglesia la responsabilidad. Entonces la iglesia podrá atender a las viudas que están realmente solas. Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Pues las escrituras dicen, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, todo el que trabaja merece recibir su salario. Si ven, aquí el apóstol Pablo está diciendo, verifique personalmente qué tipo de ayuda necesita realmente la persona. Verifique que sean personas de bien y que sean responsables. No ayude a personas que realmente no lo necesitan. No ayudar con sabiduría daña a las personas y las vuelve perezosas. Y un salario justo a los maestros de la Biblia. Vamos a ir ahora a 2 Tesalonicenses 3:6 para aclarar bien todos estos temas. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6, vamos a leer hasta el 13. Dice así la Biblia: Ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos a nosotros. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo positivo a seguir. Incluso, mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no estén dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Miren esto. Los que no estén dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Eso no existe algo como alguien como un cristiano, un seguidor de Jesucristo o un maestro bíblico que no trabaje, porque el que no trabaja, que no coma. Ese fue el versículo 10. Versículo 11. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Maravilloso, querido amigo que me estás escuchando. Vamos otra vez con nuestro título. ¿Qué hemos estudiado hoy? 16 consejos de Pablo para tener integridad en el manejo del dinero. Otra vez, 16 consejos de Pablo para tener integridad en el manejo del dinero. Un mentor debe tener una vida íntegra y debe tener absoluta integridad a la hora de manejar sus finanzas personales y las ofrendas y los donativos. ¿El versículo clave cuál fue? 2 Corintios 8:21. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Y vamos a hacer el último repaso de los 16 pasos. Paso número 1, alegría. Paso número 2, generosidad. Paso número 3, toda ofrenda debe ser voluntaria. Paso número 4, debe ser para causas de verdad comprobadas. Paso número 5, con bondad. Paso número 6, con amor. Paso número 7, con equilibrio. Paso número 8, anhelo de ayudar. Paso número 9, planeada y con sobriedad, no emotiva. Paso número 10, con un sistema de rendición de cuentas. Paso número 11, verifique personalmente qué tipo de ayuda necesita realmente esa persona. Paso número 12, verifique que sean personas de bien y que sean responsables. Paso número 13, no ayude a personas que realmente no lo necesiten. Paso número 14, no ayudar con sabiduría daña a las personas y las vuelve perezosas. ¿Ese fue el paso qué? 14. Paso 15, un salario justo a los maestros de la Biblia, no millonarios y tampoco pasando necesidades. Debemos verificar por nosotros mismos a quién damos dinero y que ese dinero sea justo. No permitamos el abuso. Y paso número 16, los verdaderos seguidores de Cristo somos productivos y trabajamos. Margie,
Qué gran enseñanza te dejan estos capítulos y estos consejos que da el apóstol Pablo. Que el trabajo definitivamente es un regalo que Dios nos dio y una responsabilidad, una obligación. Y que cuando demos con equilibrio, ¿no? Muchas veces queremos ayudar a alguien, pero nuestra intención puede ser muy buena, pero tal vez estamos dañando a esa persona, contribuyendo a que esa persona caiga más en una trampa. Bueno, y Excelente. que el manejo de poder dar, hay que dar con sabiduría. Primero pedir sabiduría. Muy bien, amigo. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao! ¡Hasta pronto!